La tercera problemática que abordaremos en esta presentación es la de la contaminación atmosférica. Signo de su vigencia es la permanente aparición en medios periodísticos, en investigaciones científicas y en reportes de organismos internacionales, el costo que tiene en términos de vidas humanas y de dinero y de manejo del sistema sanitario, el crecimiento de la contaminación. Es una problemática importante que afecta a las ciudades de todo el planeta. Se consideran contaminantes del aire a todas las sustancias que están presentes en la atmósfera y que bajo ciertas condiciones pueden llegar a ser perjudiciales para la salud humana, animal, vegetal e incluso microbiana. ¿Cuándo hablamos de contaminación del aire? Cuando hay alteraciones en las proporciones de los elementos que lo componen o cuando se adicionan al aire sustancias tóxicas. En esos casos, la calidad del aire disminuye, afectando negativamente la calidad de vida y el bienestar de las personas y del resto de los seres vivos del planeta. Un efecto indirecto de la pandemia que estamos sufriendo en el planeta a escala planetaria fue la posibilidad de ver o de identificar la participación del hombre, del ser humano, en los valores de contaminación, digamos, en el incremento de la contaminación del aire. En esta diapositiva se está presentando la componente de dióxido de nitrógeno en toda la columna de la troposfera en la India. Estas son imágenes muy recientes del periodo de cuarentena en distintos lugares del mundo. Tenemos cómo en la imagen de arriba se comportaban las concentraciones, cómo estaban las concentraciones de dióxido de nitrógeno en Mumbai, Delhi, Dhaka y otras ciudades de menor relevancia en la India, y qué pasó durante los periodos de cuarentena en ese sector. A nivel Europa pasó lo mismo. Si se comparan los niveles de Madrid, Barcelona, en estos casos Madrid, Barcelona, Roma, Nápoles, Milán y el norte de Italia, París y el centro de Alemania en la época previa a la cuarentena, y los valores muy decrecidos, incluso con su porcentaje de descenso durante el tiempo de cuarentena. Y en Argentina está la imagen de Buenos Aires en las 3 semanas previas a la declaración de la cuarentena y en las 3 semanas posteriores, cómo descendieron los valores de dióxido de nitrógeno. En los 3 casos presentados tienen los links a las noticias de los distintos organismos que las publicaron. Si los quieren ver mapas de otras ciudades y recolectar algo más de información al respecto. Bien. ¿Cuáles son los principales contaminantes de la atmósfera? Los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono troposférico y el material particulado, que suele clasificarse según sus tamaños, y entonces en este caso generalmente se habla de PM10 y PM2,5. Y esos contaminantes se pueden clasificar en primarios y secundarios. Primarios son los que son emitidos directamente de una fuente, y los secundarios son los que se forman a partir de reacciones químicas en la atmósfera. Y en cuanto a las fuentes, se puede hablar de fuentes fijas y fuentes móviles. Las principales fuentes fijas son los focos de calor doméstico y las industrias, y las principales fuentes móviles son los automóviles.
En el esquema de la diapositiva se presentan, digamos, las emisiones de los principales contaminantes y los compuestos orgánicos volátiles de producciones industriales y de la naturaleza, los dióxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno como principales fuentes que se liberan en la atmósfera, y es allí donde se producen los primeros procesos químicos, ¿sí? Como fotooxidación de contaminantes ácidos y otras transformaciones químicas que dan lugar a la ocurrencia de deposiciones secas o lluvia ácida mediante deposiciones húmedas. Y asimismo la permanencia de partículas contaminantes en la atmósfera, que es cuando hablamos del material particulado, sea de diámetro 10 o diámetro 2,5. De los contaminantes atmosféricos vistos recientemente, el ozono troposférico es uno de los más importantes. Es uno de los denominados contaminantes climáticos de vida corta, ya que su tiempo de vida atmosférico va de horas a semanas. Es un contaminante secundario, por lo tanto no tiene una fuente de emisión directa. Está formado de la interacción entre la luz solar y metano, monóxido de carbono o compuestos orgánicos volátiles con óxido de nitrógeno. Las fuentes de estos contaminantes precursores son los vehículos, las plantas de combustible fósil y otras fuentes antrópicas. Este contaminante tiene impactos en las plantas, en la producción agrícola y en las personas, además de ser un gas de efecto invernadero, y por lo tanto calentamiento global. En cuanto a las plantas, reduce el proceso fotosintético, reduce la habilidad de que funcionen como sumideros de carbono, y en el caso de los cultivos reduce la salud y la productividad de los mismos. En las personas afecta principalmente mediante problemas respiratorios a los grupos de riesgo, que son chicos, ancianos y población con problemas cardiovasculares. En esta imagen se presenta la concentración de ozono para el 2015 y se ve la distribución a nivel planetario. La India y algunos otros países de Asia, del sur de Asia, están en los grupos con mayores concentraciones, que son entre 76 y 116 partes por billón. Este sector, junto a algunos de África, un grupo con valores un tanto más bajos son Estados Unidos y algunos países de Oriente y sur de Europa, y en el caso de Argentina está en el rango más bajo, que de 25 a 41 partes por billón. ¿Cuál es la relación entre los gradientes térmicos verticales y los contaminantes atmosféricos? La estabilidad o inestabilidad de la atmósfera en sitios con fuentes fijas de emisión de contaminantes puede determinar que los contaminantes permanezcan o se dispersen hacia otras direcciones. En la diapositiva se presentan 5 formas de penachos de humo, de comportamientos de penacho de humo, según la estratificación del aire. En todos los casos, la línea continua es la que está marcando la curva de estado, que es decir, el estado de la temperatura con la altura, la aparición de la temperatura con la altura en ese momento, y la línea a trazos está haciendo referencia a la curva, al gradiente adiabático, es decir, a la variación de la altura con la altura de la temperatura con la altura adiabática. En el tema 4, al inicio, ya estuvieron viendo levemente conceptos asociados a los gradientes adiabáticos, y es un tema que vamos a ver en profundidad más adelante en la materia.
Por lo pronto, sabemos que la línea de trazos es el gradiente adiabático y la línea continua tiene que ver con el gradiente de la curva de estado, el gradiente de estado. Entonces, en el primer caso, hablamos de una atmósfera neutra, es decir, que el gradiente, que la curva de estado tiene un comportamiento idéntico al de la curva adiabática. En ese caso, la dispersión del humo es como se muestra, en forma de cono. En el segundo caso, que es el de la derecha, dice fuerte inestabilidad. De nuevo, los conceptos de estabilidad e inestabilidad los vamos a ver más adelante en la materia. Por lo pronto, podemos decir que se habla de inestabilidad cuando el gradiente vertical es mayor a 1 grado cada 100 metros de descenso. Entonces, si nos fijamos, el gradiente adiabático o normal es la línea punteada, y este es un gradiente que es mayor, es acentuado, es mayor a 1 grado cada 100 metros. Por lo tanto, hay una fuerte inestabilidad en el aire. Esa inestabilidad produce el movimiento del humo de los contaminantes en ondas. En el tercer caso, dice fuerte estabilidad, es decir, que hay una inversión térmica, y vamos a hablar en este caso de estabilidad. Nuevamente, como en el caso anterior, vamos a ver la inestabilidad o estabilidad más adelante en la materia. Es cuando el gradiente no alcanza el medio grado, los 0,5 grados cada 100 metros. Entonces, en este caso hay una fuerte estabilidad. Esta situación se da cuando el suelo está muy frío. Entonces, las temperaturas próximas al suelo son bien bajas, y a medida que aumentamos la altura, la temperatura aumenta en vez de disminuir. En ese caso, se forma una capa horizontal, y ese es el comportamiento del humo de los contaminantes. El cuarto caso es el que hay inestabilidad junto al suelo y estabilidad por encima. Es decir, que junto al suelo hay un gradiente acentuado, hay un gradiente de mayor a 1 grado cada 100, y a determinada altura se produce una estabilidad, es decir, un gradiente inverso, y ese comportamiento es el que hace que el humo se forme una capa a la misma altura, una capa de inversión a la misma altura que la inversión térmica, y queden por debajo los contaminantes o el humo. La humareda queda situada en proximidad de la fuente emisora, y es la situación más contaminante de todas. Y el último esquema es estabilidad junto al suelo, es decir, un gradiente menor a 0,5 grados cada 100 metros, y inestabilidad por encima. Ahí se produce el quiebre y una inversión en altura, perdón, y una inestabilidad en altura, con un gradiente mayor a 1 grado cada 100, y de esa forma el penacho de humo de contaminantes es ascendente, tiene un comportamiento horizontal en la base, y se dispersa en altura. De estos cinco esquemas, como decíamos, el penúltimo, el de humareda, es el más perjudicial en términos de la salud. Estos son ejemplos de inversión térmica en altura, donde se ve el límite, donde se ve la altura de la inversión en el límite superior de la concentración de contaminantes. Aproximadamente por acá, aproximadamente por acá, y aproximadamente por acá. ¿Qué herramientas tiene el hombre para contrarrestar los contaminantes atmosféricos en ámbitos urbanos? Uno de los más importantes de ellos, uno de los más importantes, disculpas, es la vegetación. Hay una diferencia muy grande entre las partículas de polvo en suspensión en calles con arbolado y calles sin arbolado. Un ejemplo es
esquema de la izquierda, donde las plantas contribuyen a la purificación ambiental y a disminuir las partículas en suspensión. Y a su vez, también la vegetación incorpora gases contaminantes a través de las estomas en sus hojas y, como decíamos antes, captura partículas en la superficie de las mismas, con lo cual digamos, son elementos del ambiente urbano que contribuyen a la mejora de la calidad del aire. Para cerrar el tema de contaminación, presentamos dos estudios de caso a escala local en la ciudad de Bahía Blanca que se realizaron en el marco del grupo de investigación con miembros de la cátedra. Un trabajo fue exclusivamente dedicado a la presencia de material particulado y el otro, que lo vamos a ver en unos minutos, tiene que ver con los restantes contaminantes de los cuales hay registro disponible en la ciudad, que son los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el ozono troposférico. Bien, en cuanto al material particulado, para resaltar algunos aspectos del trabajo, fue importante indagar acerca de las fuentes del material particulado en este caso. Cuando uno habla de contaminación atmosférica, o como venimos anunciando en las diapositivas previas, hace principal referencia a que es el ser humano el que contribuye de alguna manera a aportar, a cambiar las proporciones de los elementos que conforman el aire o agregarle elementos tóxicos, como dijimos. Pero en este caso identificamos que también hay variables naturales que tienen incidencia en la presencia del material particulado de la atmósfera, que es un contaminante para el hombre. Entonces, además de las actividades portuarias, el tráfico que levanta el polvo de las calles y los motores de combustión que eliminan partículas finas, se identificaron también la cercanía al mar como factor de presencia de aerosoles marinos y la resuspensión de polvo producto de altas velocidades de viento, así como el viento como vehículo en el acercamiento hacia la ciudad de cenizas producto de una erupción volcánica en particular. Es decir, que en este caso se identificaron fuentes naturales de contaminación de la atmósfera. Además, se estableció la relación entre el material particulado con las variables climáticas, donde las principales conclusiones tuvieron que ver con que a velocidades mayores a 20 metros por segundo y con componente de viento norte, se presentaba mayormente el contaminante, a la vez que manifiesta relación directa con la temperatura e inversa con las precipitaciones. Esas son las principales conclusiones, aunque pueden acceder al trabajo para complementar algunos detalles. Hay dos gráficos de interés y tienen que ver con el comportamiento semanal y horario del PM10 en la ciudad. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo se comporta entre lunes y domingo el PM10, que tiene valores relativamente crecientes, o sea, acumulativos entre el lunes y el jueves, y el viernes comienza a descender con su valor mínimo en domingo, ¿sí? Es el comportamiento semanal, que mucho tiene que ver con el tránsito, ¿no? Y en la distribución horaria a lo largo del día tiene un comportamiento también muy vinculado con la circulación, ¿sí? En torno a las 6, 7 de la mañana comienza a crecer y a acumularse, y a partir de las pasado el mediodía vuelve a descender, va descendiendo de forma creciente con un máximo relativo en torno a las 19-20 horas. Un segundo trabajo es el que aborda, como les decía,
el estudio de los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, considerado contaminantes primarios, y el ozono troposférico como contaminante secundario. La principal conclusión de este trabajo es que se identificó una contaminación de invierno y una contaminación de verano. La de invierno tiene que ver con el NOx, CO y SO2, que tienen que ver con, digamos, ocurre su mayor presencia con estancamiento de aire asociado a bajas temperaturas e inversiones térmicas que favorecen la concentración de esos contaminantes. Y por otro lado, la contaminación de verano, que se asoció a la presencia de ozono propiciada por reacciones fotoquímicas producto de los rayos solares en el verano. Y acá viene una serie de gráficos interesantes. En este podemos observar cómo en la línea continua está la radiación solar global, que comienza a tener registro a partir de las 6 y media de la mañana y continúa con registros de las 19:30, aproximadamente 20 horas, que sería con la salida y puesta del sol. Y en las barras oscuras está el óxido de nitrógeno y en las barras grises claritas está el ozono. Entonces, si miramos previo a la salida del sol, en los momentos previos a la salida del sol, están los valores de dióxido de nitrógeno elevados, y en cuanto a los rayos solares comienzan a verse por sobre el horizonte, se producen las reacciones fotoquímicas que hacen que el registro de óxido de nitrógeno descienda y aumente el de ozono, ¿sí? Esto tiene un comportamiento inverso. Y el último par de gráficos que les presento es el de arriba a la izquierda, que coteja la diferencia del registro de ozono en partes por millón entre días despejados y días descubiertos, es decir, y días cubiertos. Entonces, con días despejados habría una mayor efectividad de las reacciones fotoquímicas que producen el ozono, por lo tanto la presencia es mayor, mientras que en los días cubiertos la nubosidad limita la efectividad de los rayos solares para producir las reacciones fotoquímicas, y el registro de ozono es menor. Y el de la derecha tenemos el monóxido de carbono, que tiene a lo largo del día un comportamiento típico de la curva de este contaminante, que es mayores valores en torno al inicio de la jornada laboral, producto de las fuentes móviles de los vehículos y el transporte público, un pico relativo en torno al mediodía, que también hay una cierta movilidad, y ya a partir de 18 creciente a 19 y 20 es cuando se produce también los mayores momentos de movilidad de la dinámica de las fuentes móviles, en este caso autos particulares de transporte público, y hace que el valor crezca. Este último trabajo, en relación a los contaminantes de invierno y verano, también lo tienen disponible para complementar la información que les mencioné. Y con esto cerramos la parte de las problemáticas referidas a la contaminación en la atmósfera.